Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Tenemos la noticia que Twitter nombró a un nuevo director ejecutivo. Este se llama Parag Agrawal, de origen indio, y que nos marca un fenómeno muy interesante de lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya hay muchos altos cargos de grandes empresas del mismo origen, muchas de esas relacionadas a lo que sería Silicon Valley. Está Satya Nadella de Microsoft, Sundar Pichai de Alphabet, y bueno, a estas empresas uno podría sumar los jefes de IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMware y Vimeo. Esto es muy interesante, teniendo en cuenta que la población de origen indio en Estados Unidos es de alrededor del 1,2%. Estos son aproximadamente 4,6 millones de personas. Y este fenómeno de la comunidad india en Estados Unidos se remonta a por lo menos un siglo, en realidad desde mucho antes, pero eran números muy pequeños. Durante la década del 20, del siglo XX, justa para la redundancia, estos ciudadanos tuvieron muchos problemas. De hecho, se les sacó la ciudadanía a muchos indios viviendo en Estados Unidos por la definición que tenía en esa época, que era muy racial y racista en ese país, Estados Unidos. Bueno, con el pasar de las décadas esto fue cambiando, y ya para la década del 80 y 90 se empezó a vivir una gran migración desde la India hacia Estados Unidos. Esto hizo que la población creciera exponencialmente. Hoy en día, como dije previamente, la población de indios en Estados Unidos llega casi a los 5 millones, le falta bastante para los 5 millones, y se concentra principalmente en lo que sería la costa este, también en lo que sería Chicago, y en la costa oeste, aunque hay también lugares como Texas, donde tienen una población india bastante importante. Esta migración no fue igual a otras migraciones hacia Estados Unidos por distintas razones. Tenemos que de los grupos étnicos viviendo en Estados Unidos, nacionalidades, porque como saben Estados Unidos tiene políticas que apuntan a eso, a diferenciar a distintos grupos, lo toman en cuenta los distintos grupos étnicos, distintos grupos nacionales. Así que podemos saber más o menos cómo le está yendo a una comunidad en relación a otra. Y tenemos, si nos fijamos en la cuestión de la nacionalidad, lo que sería el origen nacional, que los indios son hoy en día el grupo que tiene el ingreso más alto de todo el país, que ronda los $126.000. En segundo lugar están los taiwaneses con $102.000. En tercer lugar los australianos con $100.000. En cuarto lugar estarían los filipinos con también $100.000. En quinto lugar los sudafricanos con $98.000. En sexto lugar, algo muy interesante, los vascos con $94.000. Y así sucesivamente, distintas comunidades nacionales étnicas que viven en Estados Unidos. Esto no es tan cierto. De hecho, el panorama que pinta acá está dejando de lado un factor muy importante, que es el que voy a decir ahora. Porque si vamos a la cuestión de la religión, para unir las comunidades religiosas, ya no solo la cuestión nacional, el primer puesto cambia. Ya no serían los indios. Obviamente los indios no son todos de una misma religión. Hay indios musulmanes, hay indios cristianos, que son bastantes en Estados Unidos, hay que decirlo. Tenemos que los cristianos representan un 18% de la comunidad india, más alto de lo que está en la India propiamente dicho. Los musulmanes un 10%, los sikhs un 5%, los jainistas un 2%, tenemos otros. Y el grupo más importante obviamente son los hindúes, con el 51%. Así que si vamos a la cuestión de la religión, el grupo más rico de Estados Unidos serían los judíos, y en segundo lugar serían los hindúes. Ya en tercer lugar estarían los episcopales, después los presbiterianos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos un cambio si se toma en cuenta la identidad religiosa y no solo la identidad nacional. El ascenso indio fue bastante rápido, como dije previamente. La migración masiva desde la India en realidad empieza en los 90 y ya empieza a crecer muy rápidamente la influencia que tiene esta comunidad en muchos lugares de Estados Unidos, pero no en la cuestión demográfica, sino en la cuestión de la influencia económica que tiene. Tenemos, por ejemplo, que si bien esta comunidad representa alrededor del 1%, o 1,2% en realidad, se representa el 6% de la fuerza laboral de Silicon Valley, ¿no? Y una gran parte de esta comunidad se especializó en determinadas cosas, lo que hace que estén sobre representados en determinados lugares.
Más del 70% de los que reciben la famosa visa H1B, que serían estos permisos para trabajadores especializados extranjeros, provienen de la India. Así que nos da una muestra de lo que está sucediendo con respecto a este país. Esto hace que los indios se estén convirtiendo en una nueva casta económica muy importante en Estados Unidos. Y esta transformación fue muy rápida también. Estamos hablando de 3 décadas más o menos, en el cual se posicionó esta comunidad como una de las más importantes en cuestión económica. Algunas de las razones que se dan del porqué de este fenómeno son la de los muchos filtros que tuvieron que pasar los inmigrantes indios que fueron a Estados Unidos. Tenemos que en general estos indios vienen de las castas más altas de la India, que ya tienen un nivel educativo bastante alto, por lo menos con respecto al resto de la India. Ese sería como el primer filtro, ser de la casta alta. En segundo lugar está la cuestión económica. ¿Quién puede pagar el viaje, la estadía y demás hacia Estados Unidos? Lo que ahí tenemos que es mucha gente de dinero. Tenemos que son de casta alta, son gente de dinero. Y el tercer filtro sería la cuestión educativa. Como dije previamente, muchos de los que fueron allá reciben estas visas especiales de conocimientos especializados, justamente. Lo que hace que muchos de los indios que vayan a Estados Unidos tengan que tener una especialidad en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemática, justamente para satisfacer la necesidad de los nichos tecnológicos, económicos de Estados Unidos. Así que, entonces, al pasar estos filtros, tenemos que se genera una comunidad muy dinámica, muy rica y muy orientada al éxito económico. Obviamente algunos podrán decir también que está la cuestión de las redes étnicas, del nepotismo, pero bueno, esas cuestiones se dan en todas las otras comunidades en general de inmigrantes en muchos lados del mundo. Algo muy interesante de señalar también es que esta nueva clase alta estadounidense, en realidad se posiciona como una parte de la clase alta estadounidense, tiene mucha experiencia en relación a la gran diversidad étnica, religiosa, cultural, porque vienen de la India justamente, que es uno de los países más diversos en ese sentido. Y yo creo que no es casualidad que hoy en día estén tomando gran prominencia en un Estados Unidos cada vez más diverso en la cuestión racial, no en la cuestión lingüística, pero sí también en la cuestión religiosa, por ejemplo. Y creo que esa experiencia histórica que tiene la clase alta, en realidad las castas altas de la India, hacen que sean justamente muy pertinentes a la hora de estar en Estados Unidos ahora, en la situación que está actualmente. Habrá que ver si esto se puede mantener en el tiempo, si esta nueva casta, que se suma a otras castas etno-religiosas que están en Estados Unidos, logra mantener su estatus, va cayendo, se va diluyendo. Estas son cuestiones que habrá que ver en las próximas décadas, cómo se va desenvolviendo toda esta cuestión. Así que gracias a todos por su tiempo, espero les haya parecido interesante el video. ¿Creen ustedes que los hindúes se convertirán en esta nueva casta etno-religiosa que tenga gran influencia en Estados Unidos o no? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.